voy a conocer más partes. Tenemos más la parte. Vestíbulos, sepsis, cuerpo, uterino, cuerpo, ovario, los ligamentos, el oviducto, ojo. ¿Cómo le decimos nosotros? ¿Cómo qué dice? Es una foto básicamente para recordarles las partes anatómicas, ¿verdad? No están todos los detalles, pero yo ustedes más o menos lo recuerdan. Y ahí les pongo dos imágenes de un reproductivo de una celda y un reproductivo de una cabra, ¿verdad? Básicamente para recordar el tamaño de los cuernos que podría tener una perra o una cerda o una gata, que son especies que tienen un montón de chiquitos, con especies que tienen pocos chiquitos. Por ejemplo, una vaca, una cabra, una oveja, una uva, ¿verdad? Si ustedes recuerdan más o menos, en anatomía hemos visto, pues no están viendo. En anatomía hemos visto que los cuernos de una cerda pueden llegar a medir hasta un metro de largo, cada cuerno, ¿verdad? Entonces hay más o menos para recordarles eso. ¿Hay alguna pregunta anatómica que alguna duda que quieran retomar? No. ¿Cómo era que se llamaban los animales que solo formaban allí un cuerno y había otro que en ambos cuernos podían formar crías? ¿Tiene un nombre eso? No recuerdo. Yo me había hecho Si las cosas se forman en ambos cuernos, ¿recuerdo? Yo tengo los casos. mi tío. No me acuerdo. Ya estamos dando. Ok, y recuerdan diferencias entre ovarios. La característica de los ovarios de la yegua, por ejemplo, en comparación con las otras especies. ¿Verdad que quedan por la posición del cuerpo? Sí, pero es que tiene un sitio extraño, no me dice. ¿Qué? ¿Esa perra? Ajá. Y yo estoy segura que tiene biómetro, porque vean. Está. Y tenemos donde todo sangre, sí, pero no todo atrás. Bueno, de hecho, no, todavía recuerden cuál es la característica de los ovarios. ¿Cómo era un ovario? Eran así, ¿verdad? ¿Y cómo estaban distribuidos los tejidos dentro del ovario? ¿Recuerdan cómo los dividíamos? El estroma, ¿qué significa estroma? Ajá, y el borde. Pero ¿cómo le llamamos? El parénquima, ¿verdad? ¿Y recuerda cómo era el crecimiento folicular? ¿Recuerdan los tipos de folículos que teníamos? Primario, secundario, terciario. ¿Cómo se llama el más grande? No, todavía no. No. ¿Cómo se llama el folículo más grande? No está a punto de madurar. Claro, sí recuerdan eso, ¿verdad? Pero el chiste era que a nivel ovárico, Dios hizo a la chiquita, entonces le puso un montón de micro foliculitos. Entonces recuerden que un folículo es una bolsita, ¿verdad? Y dentro de esa bolsa teníamos el ovocito, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban las células que estaban alrededor del ovocito y del folículo? ¿Lo recuerdan? Este es el ovocito y a la parte tiene un montón de celulitas. Y este era el folículo. ¿Recuerdan los nombres? ¿Recuerdan eso? Células de la teca externa y la teca interna. ¿Quién era quién? ¿Para qué servían? ¿Se lo dice usted? No justifica, porque el otro queda contado. ¿Recuerdan esto? Bueno, tengo el ovocito, ¿verdad? Y el ovocito está rodeado por un montón de células que son parte de la teca interna, que es el cúmulus óvulos. ¿Cuántas días se nos sirve?
Y estas son un grupo de células que se derivan de la teca, que cuando se libera el óvulo, viene el óvulo y viene acompañado por esas células, que luego le llevan a la parte de la implantación y el desarrollo y la formación. ¿Está claro? Y las células de la teca, que son las que forman la bolsa como tal, el folículo, ¿verdad? Entonces, las células de la teca tienen la teca externa y la teca interna. La teca externa básicamente tejido fibroso, y la teca interna son las células capaces de producir las hormonas, ¿verdad? Ahora viene la pregunta, ¿cuáles hormonas se producen en el folículo? La FSH. Ah, No, tiene que ser las últimas. la primera que se produce. No, No, todavía no. estrógeno. Los estrógenos, ¿verdad? Que luego viene la proteinización y pasa a producir progesterona, ¿verdad? Pues ahora, si recuerdan eso, entonces, tengo el ovocito. ¿Por qué digo ovocito y no digo óvulo? Porque está inmaduro. Ah, Está inmaduro. porque todavía no tengo un óvulo, ¿verdad? ¿Qué se ocupa para que haya un óvulo? Un espermatozoide que haya una fecundación y luego ahí se activa la meiosis 2, y entonces ya forma el óvulo y ya consecuentemente la fecundación. Pero es que aquí yo uso el término de ovocito, ¿verdad? Entonces, sí, tengo el ovocito y el ovocito viene dentro de una bolsa que se llama folículo. Y el folículo está conformado por las células de la teca externa y teca interna. Entonces ya más o menos sabemos quién es. Entonces, este montón de cosas que yo les pongo aquí, que sería un folículo primario, secundario, etcétera, etcétera. ¿De qué depende el primario y secundario? De cuánto va creciendo, ¿verdad? Ahora, ¿quién hacía que fuera creciendo? Y entramos a esta parte aquí. ¿Qué recuerdan? Antes. ¿Quieres hacer la mínima? Antes. Ya que el Sánchez los que la vaya a antes de los estrógenos. La GNRH, ¿quién la producía? Hipotálamo, ¿verdad? ¿Y qué hace el hipotálamo? La GNRH que hacía, ¿iban a dónde? A la hipófisis. ¿Y qué hacen? La FSH, ¿qué era RH? Los folículos que molan. Ustedes el próximo van a hacer ginecología, ¿verdad? Van a ver el detalle, porque hay un montón de hormonas ahí involucradas, la prolactina, la insulina, o sea, hay un montón de hormonas que participan en este proceso, pero es un resumen, ¿verdad? Pero básicamente es, inicialmente actúa esta, ¿y qué era lo que hacía? De un folículo chiquitico, entonces comienza el estímulo de, ¿verdad? Pues ahora sí, ¿qué hace esta hormona? Entonces comienza el efecto sobre las células de la teca, principalmente la teca interna. Entonces, las células de la teca interna comienzan a multiplicarse y son estimuladas para producir los estrógenos. ¿Está claro? Pues los estrógenos, entonces el folículo, esta bolsita, se comienza a llenar de líquido, que es un líquido con gran cantidad de estrógenos, ¿verdad? Y esos estrógenos comienzan a caer en la sangre. ¿Y qué va a hacer en la sangre? ¿Verdad? ¿Para que baje quién? Entonces, inicialmente, ese inicia el proceso, ¿verdad? Pero ahora sí, cuando el proceso inicia, comienzan a madurar los folículos. Consecuentemente, entonces viene el siguiente efecto, esta que estimula, que se libere esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para lograr las funciones que tenía esta. ¿Hay una maduración? ¿Qué más? Era la que simulaba que se generara progesterona. ¿Cómo? ¿Cómo le llamamos a ese proceso? Y antes de que se dé ese proceso, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tenía que Termina la maduración. Ahora sí ya está maduro, ¿qué pasa? Se libera. Sí, tiene que liberar, fíjate que hace la ovulación. Y luego viene la transformación de ese folículo de Kraft, ¿verdad? En cuerpo lúteo. Entonces, ¿qué es lo que hace la LH? Las células de la teca interna que antes producían hormonas, las luteiniza. ¿Qué quiere decir eso?
que las transforma en células que antes producían hormonas, ahora van a producir progesterona. ¿Está claro? Entonces, lo que era una bolsita con un montón de líquido, ahora las células comienzan a multiplicarse y terminan generando un órgano compacto, que sería el cuerpo. ¿Y qué hace el cuerpo lúteo? Producir progesterona. ¿Para qué produce progesterona? Para que se dé la. Para mantener la preñez. Para mantener la preñez. Le dice al cerebro, no produzca más GNRH, que probablemente estoy Preñada. ¿Está claro? ¿Recuerdan ese proceso? ¿Sí? Entonces, ese es el ciclo, el ciclo hormonal, ¿no? Cuando hay mucha cantidad de estrógeno, lo que hace. Nada más para que no se me olvide, les repito, es un súper resumen, ¿verdad? Pero lo que va a tener es una madre que participa la prolactina, la hormona del crecimiento, la insulina. Es un juego, o sea, no es exactamente así como se lo estoy diciendo, ¿verdad? Un poquito de eso, un poquito de eso, un poquito de eso, un poquito de eso. Es un juego de va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, ¿verdad? Es un súper resumen lo que le estoy haciendo, ¿verdad? Los estrógenos inhiben la FSH. Los estrógenos. Inhiben la producción de FSH. No es que el chiste, o sea, los estrógenos promueven la liberación de eso, inclusive desde el inicio, ¿verdad? El asunto es que llega a cierto punto donde cuando ya se comienza a liberar esta es la que trabaja más, ¿verdad? Si ustedes recuerdan las ondas moleculares, ¿recuerdan que era una onda molecular? El chiste era, tengo el ovario, entonces llega la FSH, ¿verdad? Entonces automáticamente de los miles de folículos que tiene una hembra en el ovario, 8 o 10 comienzan el proceso de maduración, ¿verdad? Entonces esos comienzan a crecer bajo esta línea, ¿verdad? Pero ¿qué le pasa, por ejemplo, a las vacas que solo tienen una cría? Solo uno llega a ovular, ¿verdad? ¿Quién? El que crece más rápido con este de aquí, y cuando llega a la NH va a tener más receptores para el NH. Entonces al final pues que solo uno logra llegar a grande y los otros se paralizan. Entonces, digamos, en un proceso de gestación, una vaca utilizó, pónganle 10, 15 folículos, pero al final solo utilizó uno. ¿Qué pasa con una perra o una cerda? Sí, o sea, no hay 30, 40 y se utilizaron 8, 10, 12, 14. Pero claro, pero el chiste es que cada proceso de ovulación representó el gasto de varios folículos. ¿Verdad? ¿De qué depende eso? De la cantidad de FSH y LH. Al final, ¿quién manda? ¿Cuál folículo manda? ¿Cuáles folículos mandan? Los que estaban un poquito más desarrollados que lograron chupar más LH cuando se comenzó a liberar la LH. Pero luego siempre se sigue liberando las dos. El chiste es que llega un momento donde esto se vuelve un poco más inútil, por decirlo de alguna forma, y quien sigue reinando es la LH. Para seguir el proceso de termina a madurar, libera el óvulo y la luteinización. ¿Está claro? Ahora viene el proceso de formación de la fertilización, la fecundación, la formación del cigoto. Ustedes sepan, ya lo recuerdan, ¿verdad? No. Ya no por nada. La verdad es que cada hembra ya tenía una cantidad de folículos establecida. Más o menos, ¿verdad? Porque hay cálculos ahí de más o menos cuántos traen los Cuando se acaba la destrucción del útero que se liberaba la. Ok, entonces así, vamos a ver si Porque es como la raza 4 ¿quién era este? El ciclo de. Ay, ¿y qué pasaba en cada uno? ¿Qué sigue? ¿Qué pasa en cada uno? Proestro, Ese cuerpo. diestro. La pregunta básica del primer cuatrimestre que ustedes tienen que haber hecho en introducción a la zootecnia. ¿Qué es el estro? ¿Cómo una hembra manifiesta el cerebro? Recuerdo desde ese punto de partida, no es verdad. ¿Cómo una hembra manifiesta el cerebro? Tomar receptiva, la secreción. ¿Cómo una hembra manifiesta el cerebro? Come menos. Se hincha la vulva. Hay inflamación de la vulva, además la vulva, ¿qué vistos? Come menos. Come menos. Si fuera una vaca lechera, produce menos leche. Puede haber una secreción vulvar que puede iniciar desde un flujo transparente, lo hizo, depende de la especie, ¿verdad? ¿Qué más? Está inquieta. Está inquieta. ¿Qué más? Las Es más receptiva al macho, entonces ahí viene la frase de
monta y deja montar, ¿verdad? ¿Qué más? En las celdas también, cuando ustedes apoyaban. Ajá, el reflejo de. No, ¿qué es el reflejo de premio? El macho. Es un sistema olímpico, pero ¿cómo se llama el de la época? No era el reflejo monta. Ah, el reflejo monta, exactamente. ¿Y por qué el reflejo monta? Porque ellos ya están preparados. Es una figura que uno pone la mano encima y que se queda quieta. Pero ¿por qué pasa eso? Porque están hechos. ¿Quién lo hace? Los strong, porque si la celda no se queda parada, el chancho nunca va a lograr penetrar. Está claro, entonces Dios muy inteligentemente dijo, paralicémosla para que pueda ser penetrada. Por eso que es una de las características del eso, ¿verdad? Todo eso que ustedes están haciendo, ¿quién lo genera? Estrógenos. Los estrógenos, ¿verdad? Entonces, si ustedes acompañan aquí, tengo el ovario, tengo un folículo primario, tengo un folículo secundario, un folículo y un cuarto, ¿verdad? O sea que con esta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, Exactamente. Entonces, ¿qué es el efecto de esos estrógenos a nivel folicular? El encaminarse hacia el éxito. ¿Dónde tengo el folículo 1, folículo 2, folículo 3? Proestro. En el proestro. ¿Qué está pasando para que, columnalmente, para que esto se esté dando? se está llegando a la LDH y un poquito de LDH. Porque al final, quien reina mucho es la LDH en este proceso aquí, ¿verdad? Entonces, aquí viene la otra parte. Ustedes, según una especie de diferentes formas tubulares, ¿verdad? Recuerda que ese detalle. ¿Cuándo hubo unas vacas, por ejemplo? Recuerda, ¿cuándo se inició una vaca? ¿Cuándo qué? Inseminó una vaca. ¿Cuánto? 12 horas después de pasado el celo. ¿Por qué? Ya está receptivo. Porque la ovulación en las vacas se da después de terminado el celo. Era más o menos de 12 a 24 horas después de finalizado el celo. Pero es que yo insemino una vaca 12 a 24 horas, 12 horas más o menos de la de finalizado el celo. ¿Verdad? Una cabra. Una oveja. ¿Cuándo yo insemino una cabra o una oveja? Y aquí tiene que ser la boca. ¿Cuándo las cabras ovejas ovulan? Más o menos cuánto dura el celo de las cabras ovejas. ¿Ah? Debería contestar más o menos. Entonces, más o menos las cabras por ahí andan en celos de 24 a 36 horas, las ovejas de 36 a 48 horas, ¿verdad? Más o menos. Hay libros que dicen solo 24, un poco variado según la literatura. Entonces, las cabras de las ovejas ovulan de la mitad para adelante, igual que las cerdas. ¿Está claro? Entonces, esas especies de las inseminan. El celo empieza a las 7 de la mañana, ¿verdad? Entonces, yo puedo iniciar las inseminaciones a las 7 de la tarde. Y repito la inseminación al día siguiente. Yo hago las inseminaciones de la mitad del celo adelante. ¿Por qué? Porque es cuando se dan las ovulaciones. ¿Está claro? ¿Por qué yo hago la inseminación cercano a la presencia del óvulo? Porque tengo que conservar o tratar de tener un óvulo fresco con un semen fresco. Por eso es que yo hago esas características aquí, ¿verdad? Por eso es que aplico la inseminación en este proceso. Por eso yo tengo que observar celos y determinar cuándo inició el celo. ¿Está claro? En gatos, ¿cuánto es la ovulación? ¿Y qué quiere decir inducido? O las vesículas. Pues, si no hay penetración, la gata puede entrar en celo, pero si no hay penetración no va a haber ovulación. ¿Está claro? ¿Las perras? Esa es una regla como de 8 a 15 días. ¿Cuánto dura el celo de las perras? Hacemos extremos. Hay perras, pero muy pocas que pueden ser en 3 días. Hay perros, pero muy pocas que tienen celo en 3 días. Celos normales. 8, 10, 12 días, eso es lo normal. Entonces, pongámosle de 8 a 12 días. Pongamos. ¿Cuándo será la ovulación? A partir del quinto
Día, más o menos, pero es que no sé si han visto las pruebas que les hacen de hormonas de las perras. ¿A partir de cuándo se las comienzan a hacer? A partir del cuarto o quinto día. Que ahí yo mido los niveles de hormonas y voy determinando si ese nivel, pues, se asume que ese nivel de hormonas aumentando acompaña la liberación de óvulos. Entonces, ¿y por qué las perras pueden tener perros de diferentes perros? Porque digamos, hoy liberó dos, vino el perro Panchito y se lo dio. Al día siguiente liberó dos, vino el otro perro y se lo dio. Puede pasar 3, 4, 5, 6 días, depende de la perra, liberando óvulos. Entonces, el semen que esté ahí fresco o el más poderoso es el que va a fecundar los que fueron liberados en ese momento. ¿Está claro? Las perras son como unos días que se dejan. Exactamente. ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo? Del primero al quinto día Del 1 al 5. ¿Por qué es que la perra no se deja montar? ¿Por qué? ¿De qué depende que la perra se el macho? De la cantidad De la cantidad de estrógenos circulados, que todo es parte de. Entonces, la perra en el día 1, 2, 3 y 4 probablemente ande por esa parte, porque todavía no está en las características suficientes, ya estoy establecido características del macho y al nivel ovárico, ya la maduración completa de los folículos. Profe, Entonces, ahora sí, profe, ¿qué pasaba en el proestro? digamos, en el caso de las perras, en el proestro, que es del 1 al cuarto día, es cuando están sangrando, digamos. Exactamente, exactamente, viene el proceso. Entonces, ¿cuándo se dan los días de mayor sangrado? Los primeros 4, 5, 6. Entonces, cuando va reduciéndose el sangrado, es más aproximándose Al esto. a la afectación del macho. ¿Está claro? ¿Qué pasa en el proceso? Desde el punto de vista, ¿qué manifiesta la hembra en el proceso? Digamos, el rechazo de la boca. Nada, todo viene aquí. Hormonalmente, ¿qué está pasando aquí? Se está madurando. Hay maduración, inicio de maduración de la onda folicular. Recuerden que no es solo uno, son varios. ¿Para acción de quién? De la FSH y ¿está claro? Ahora sí, ya logramos un nivel suficiente de estrógenos para que la hembra entre en celo con todas las características que ya ustedes dijeron y las consideraciones según especie. ¿Está claro eso, verdad? ¿Sí? Ahora sí, viene el metaestro. ¿Qué era el metaestro? Hay cuerpo lúteo. Depende de la especie. Yo puedo tener ovulación aquí. Ejemplo, los bovinos, los búfalos. ¿Algún otro? ¿En las yeguas qué pasa en las yeguas? ¿Quién es amante de las yeguas de aquí? A nivel, ¿qué nivel de varios? ¿Qué pasa con la bomba folicular en las yeguas? No te escucho, pero no. Que una solo por una de lugar. Esa es una, pero ¿qué más pasa? A nivel hormonal. ¿Cuánto dura el celo de las yeguas? Con el ciclo, el celo. Más o menos, ¿verdad? Hay yeguas de 3, 4, 5, 7 días, ¿verdad? Pues, la misma historia. Supongamos que ese es el ovario de las yeguas. ¿Recuerdan que formas de los ovarios de las yeguas? ¿Cómo le llamamos a esta concavidad? No. ¿Cómo se llama esa concavidad que tienen las yeguas? El ovario de las yeguas. Cosa, gloria. Ovulatorios. ¿Por qué? Porque las yeguas ovulan. En cualquier otra especie, los óvulos saldrían por aquí. Las yeguas ovulan, por eso se llama fosa ovulatoria. Ahora, antes dijimos, ese es el ovario, el estroma en el centro y el parénquima alrededor. Recuerden que en yeguas dijimos que era el contrario, ¿verdad? El estroma en la superficie y el parénquima o los óvulos en la región medular. ¿Está claro? Ahora sí, viene el proceso de maduración. Ustedes han escuchado hablar que las yeguas acompañan con un ultrasonido el tamaño del folículo, ¿verdad? Y más, no soy experto, probablemente el que como quiera ser más detallista que yo, pero más o menos las yeguas ovulan cuando el folículo llega a medir 4 centímetros, ¿verdad? Por eso que yo lo acompaño, puede ser ultrasonido, porque si estoy pagando $1.000.000 para el salto, ocupo saber cuándo es el momento exacto, porque
una punta me está saliendo demasiado caro. Entonces yo hago ultrasonidos para saber cuándo el óvulo, el ovario, está llegando, el folículo, está llegando a 4 centímetros, que yo sé que ya se aproximará a la ovulación. ¿Está claro? Más o menos cuando pasa eso, depende de la llegada. Al tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. ¿Está claro? Y depende mucho de la condición hormonal. O sea, hay que hacer un ultrasonido por día. Exactamente, generalmente lo que hacen es un día o día por día. ¿A partir de cuándo? El tercer, cuarto día. Para ya estar seguros de que estoy próximo a esos 4 centímetros. ¿Está claro? Ok. Ahora, ¿quedó claro aquí? ¿Qué pasaba en el metaestro? ¿Qué manifestación tenemos de la hembra? Bueno, ahí, si quedó embarazada. Ninguno. Todas las manifestaciones solo son aquí. ¿Verdad? Ahora, a nivel hormonal, ¿qué tenemos aquí? ¿Se comienza a liberar? Todavía no. Todavía no. ¿Qué hacía esta? Dijimos. ¿Cuáles eran nuestras funciones? La liberación, perdían el cuerpo lúteo. ¿Qué dice? El cuerpo lúteo ¿Qué? se da la formación del cuerpo Entonces, lúteo. en el metaestro nos inicia la formación del cuerpo lúteo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La LH está luteinizando las células de la teca interna. Entonces, antes el ovario lo teníamos los folículos, ahora ese ovario, ¿qué es lo que está haciendo? Ese folículo, voy a poner esto de aquí. Ese folículo que ya liberó el óvulo, a través de la LH principalmente, comienza una multiplicación o proliferación de las células de la teca interna para formar un órgano compacto que se llama cuerpo lúteo. Ese proceso de multiplicación y luteinización de las células de la teca pasa en el metaestro. ¿Cuántos días más o menos? Según la especie, puedo ver un poquito. 4 o 5 días. ¿Está claro? Entonces, a partir de aquí, ya llegamos al dieso. ¿Qué tenemos en el dieso? Un cuerpo lúteo funcional que produce ¿qué? La progesterona. ¿Y qué hace la progesterona? Mantener la pequeñez. Le dice al cerebro: No produzca no GNRH. produzca nada porque probablemente soy Preña. preñada. ¿Está claro? Ahora sí, más o menos, depende de la especie, también puede ser 10 días, 12 días, 20 días, depende. El útero se da cuenta que no hay preñez, entonces ¿qué es lo que pasa? Creo que liberaba prostaglandina. Llega la prostaglandina, ¿qué va a hacer esa prostaglandina? Romper el cuerpo lúteo. ¿Cómo? ¿Cómo inicia el ciclo? Va al ovario, destruye el cuerpo lúteo. Si no hay cuerpo lúteo, no hay progesterona. Si no hay progesterona, el hipotálamo dice: tengo que volver a activar el ciclo reproductivo. ¿Está claro? ¿Quedó claro? ¿Sí? Y solo para aclarar, ¿Quedó claro? la yegua estaría, digamos, preñada en el metaestro. No, porque ¿sabes? Digo, es que según eso hay que utilizarlo según la especie. Por ejemplo, digamos, en la perra, ¿cuánto puede durar el proceso en la perra? Puede ser 10, 12, 15 días, depende del animal con lo que estemos hablando. Que hay una parte de los mismos desarrollo ovárico que no estamos viendo nada y ya comienza a manifestárselo con ciertas características, pero todavía estamos aquí. ¿Cuánto dura el seno en la perra? 8, 10, 15 días, 20 días, depende de la boca que sea. El metaestro, esa es la transformación. Voy a hablar por ahí. El diestro en la perra puede ser un poco más largo. Ya la perra hay que agregarle el anexo fisiológico. ¿Está claro? Ahora, la verdad es lo mismo para abajo, o sea, para hacer. Entonces, según la especie, hay que adecuarlo un poquito. Ese es el resumen, ¿verdad? Hay una parte de preparación ovárica, una parte de manifestación de deseo sexual, producto de un proceso hormonal, ¿verdad? Ahora sí, ya hubo la penetración, la fecundación, etcétera, etcétera, un cambio a nivel ovárico, que sería básicamente la fabricación, el inicio de la formación del cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo instalado. Entonces, según la especie puede cambiar en días, ¿verdad? En cantidades de hormonas, por ejemplo, si es una perra, cantidad de cuerpo lúteo, si es una gata, por ejemplo, una célula. ¿Está claro? ¿Sí? Profe, y eso de la endocrinología del estro sería que involucra la LH, FSH y los LH que va a la hipófisis, incluso libera LH, FSH que va a OH y libera estrógenos y
todos los suelos suben a la cabeza, y va a decir luego LH estrógenos, FSH estrógenos, entonces va viene, para que se dé ese proceso hormonal, se dé la liberación del óvulo, la fecundación, y si no, así, ¿no? PG. P2 no era. PG2, creo. No, PG. No. ¿No era solamente P2? ¿No era solamente P2? No. Eso sí recuerdo que es P no salva, pero yo voy a estar. PG, nada más. PG. Que era monoclorglicerona. PG no salva, ¿verdad? Ya me confundí con eso. Pero bueno. ¿Quedó claro ahí entonces? P2 alfa. No. PG no salva. P2 alfa. P2 alfa. Prostaglandina. PGF2 alfa. PG. PGF. F. PGF2 alfa. Bueno, no, sé que terminan de usar. ¿Algo que se me haya olvidado ahí? Algo que se me que les haya quedado duda de ahí. Lo que dice Amnios y Corium. Los amnios y corium. Faltan las casetas. Algo de aquí para arriba, perdón. De las 12 horas que usted dijo movidos, ¿en cuánto tiempo después se sigue inseminando después de esas 12 horas? ¿Y qué? Ovinos, Bovinos. Vacas. Uno. Sí, solo. Ya, cabras, ovejas, y cerdos, como un cerdos, porque ellos que peor usan tres inseminaciones. Cerdos. ¿Y por qué usan tres inseminaciones en cerdos? Porque como ellas, vamos, liberan un montón de óvulos, es como las perras, ¿verdad? La diferencia es que las perras lo hacen a lo largo de una semana, por ejemplo. Las cerdas lo hacen a lo largo de varias horas. Yo insemino cada 12 horas para saber, voy a tener 4 o 5 óvulos de cada inseminación, entonces agarrando óvulos frescos con semen fresco. Por eso es que yo hago mínimo 2 inseminaciones en cabras, ovejas y en cerdos. ¿Sí? Sí, pero también depende mucho de eso. Entonces, hacen varias inseminaciones porque bueno, también si vos estás acompañando con un ultrasonido y sabes cuándo hace la ovulación, con una terapeuta. Pero sin acompañamiento de ultrasonido. Sí, digamos, el que no tiene los recursos para un ultrasonido lo que hace es aproximar. Entonces, por eso es que la gente paga ultrasonido, ¿verdad? Porque es más seguro un ultrasonido para ver cuándo va a ovular, hacer ayudando la yegua al día 3, al día 5, al día 7 de cuando está aproximando. Entonces, la gente hace ultrasonido para saber cómo va el folículo para no tener que llevar la yegua. Pero en la práctica, que no pueden pagar ultrasonido, lo que hacen es que a partir del tercer día de cada bolsero, llevan la yegua al garañón al día 3, al día 5, al día 7. ¿Está claro? ¿Sí? En el proceso donde está liberando FSH y LH. Entonces, ahora sí, perdón. Entonces, ahora, este proceso aquí, de destrucción del cuerpo lúteo, de la producción de la prostaglandina, y eso pasa dentro del proceso. ¿Pero claro? Entonces, son procesos paralelos. Por un lado, el ovario está iniciando la maduración de varios folículos para llegar aquí, y por el otro lado, el cuerpo está destruyendo esto de aquí, la prostaglandina. ¿Está claro? Pero eso nos podemos encontrar. Yo me puedo encontrar un ovario con folículos y me puedo encontrar un ovario con cuerpos lúteos. ¿Cuál es el nombre del cuerpo lúteo ya degenerado? ¿También? ¿Quedó claro? Entonces todo esto pasa dentro de esto. Igual hay que acumular según la especie. ¿Quedó claro? Ahora sí, entonces, vino el papá y vino la mamá, tuvieron sexo, ¿verdad? Hubo la eyaculación dentro, vino la fecundación, vino la fertilización, vino la fecundación, ¿qué sería?
cómo se inicia el embarazo? Con la implantación. ¿Ah? La implantación. Antes. ¿Cómo inicia la gestación? Ese es el óvulo y ese es el se une. Al momento que se une sería la fertilización. Una vez que ya está dentro, ¿verdad? Y tenemos todo lo de la meiosis para que ese ovocito se transforme. Bueno, ¿qué sería ovocito 1 o ovocito 2? ¿Cuánto pasa la meiosis 1? ¿Cuánto pasa la meiosis 2? Entonces, viene este proceso aquí, se da la fecundación, ¿verdad? ¿Qué es la fecundación? Perdón, eso no pasa aquí. Toda la ropa, los espermatozoides, se queda en la superficie y lo que se mete es el pronúcleo, ¿verdad? Que viene a juntar con el pronúcleo del ovocito. Que ya tenemos un óvulo. En el momento que ya termina, viene la meiosis 2 y pues ya pasa a llamarse de óvulo. Entonces ahora sí, el pronúcleo del espermatozoide se junta con el pronúcleo del óvulo. Y se forma algo que se llama ¿cómo se llama? ¿Verdad? Que es la primera célula de la nueva vida. Entonces ahí viene el proceso de multiplicación y división celular. ¿Y cómo pasa a llamarse? Pasaba 2 células, 4 células, 8 células. Ya tenemos un embrión, esa es la formación. ¿Ah? La meiosis ya pasó aquí. Estamos en mitosis, multiplicación celular. Entonces, un cigoto que es una célula grande pasa a 2, y luego pasa a 4, y luego pasa a 8, y luego pasa a 16. Eso era. Y todo lo que vimos en embryo con Daisy. Con ¿De acuerdo? Daisita. Ahora va a echar su cosa dice. Sí. Estamos en este proceso y entonces viene la formación de la mórula y las blástulas, ¿recuerdan? Y recuerdan que luego después venía una redistribución, y entonces venía un grupo celular que venía por acá y otro grupo celular que venía por acá. ¿Vieron? ¿Todavía no? Recuerdan algo que se llama clorofoblasto y clorofoblasto. Okay. Aquí ya tenemos un embrión bien formado, que luego viene la formación de los folletos embrionarios, ¿verdad? El ectodermo, el mesodermo, eso se lo venía. Aquí, pero ya esto de aquí, ¿para qué sirve? Para la implantación. Pues, ese es el inicio de la formación de las placentas, ¿verdad? Pues el embrión una vez formado tiene dos procesos dentro. Uno es el botón embrionario, donde comienza a diferenciarse las células ya para formar los diferentes órganos y tejidos del cuerpo, y por el otro lado la placentación, la formación de las placentas para que se pueda dar la implantación. ¿Pero claro? Entonces ahora sí, esto de aquí, recuerden que eso se da en la trompa de Fallope, ¿verdad? Pero ahora sí, el embrión comienza a brincar y va y viene, hasta que llega a los cuernos uterinos y viene la implantación. Entonces, el trofoblasto y el cecito trofoblasto se pegan al útero y es cuando comienzan a formarse las placentas. ¿Cuáles placentas? ¿Quiénes recuerdan las placentas? Todavía no. Las 4 placentas. ¿La difusa? No. Antes de. Bueno, ¿qué es difuso y qué es cotiledonario? ¿A quién le pertenece? El cotiledonario es el de las bovinos, ¿sí es? Pero ¿a cuál de las placentas le pertenece? Sepa Dios. ¿Y a cuál especie? ¿Le dice bovinos? ¿Cuál otra especie tiene cotiledonario? Y los pequeños rumiantes, no. Los rumiantes en general, ¿verdad? ¿Quién tiene difuso? ¿Qué era difuso? Los perros y. No. ¿Qué bueno? ¿Y qué era difuso? ¿O qué es cotiledonario? Y que tiene cotiledones. ¿Y qué son los cotiledones? La carúncula, ¿y cómo se llama el otro? La carúncula y el otro, ¿cómo se llama? El cotiledón.
Yo tengo el cotidiano, la carúncula y cuando se junta tengo el placentón. Ajá. La pregunta que le voy a hacer el examen es: ¿qué es el cotidiano? El placentón es la zona donde se comparte mamá y hijo. Entonces se pega algo de la mamá con algo del hijo. ¿Quién se pega? De la mamá y del hijo. ¿Qué? El pollo. Corio. Ah, ¿Cuál va a ok. inicial? ¿Cuáles son las partes latentes que conocemos en los animales? Uno se llama lactoides. Ajá. Las otras dos están aquí. Falta una. Importante: aves, reptiles, serpientes, anfibios. Ay, no sé. Ah, Bueno, el saco vitelino, hay 4 placentas en los animales: saco vitelino, alatoides, algus corio. y el pollo. ¿Está claro? El saco vitelino es importante en. ¿Cuál es este? Reptiles, aves, Anfibios. Anfibios. anfibios y peces. ¿Verdad? En nosotros no es tan importante. De hecho, sí son segundos. ¿Verdad? Viene el alatoides, que también es importante en otras especies. En mamíferos, el alatoides es un tejido que existe en las primeras semanas de gestación y luego se une y se transforma o se pega al amnios. A eso. Entonces ya un feto normal de 3, 4, 5 meses, depende de la especie, las placentas que tenemos presentes son Amnios y corio. el amnios y el pollo. Pero claro, eso es súper resumen, ¿verdad? Lo que estoy haciendo. Entonces, supongamos que este es el feto está metido dentro de una bolsa, ¿verdad? Y esa bolsa está llena de líquido. ¿Cómo se llama el líquido? ¿Cómo se llama la bolsa? Líquido amniótico. Líquido amniótico. ¿Y la bolsa? Ah. Amnios, exactamente. Entonces, ¿qué es el amnios? Un tipo de placenta que genera una bolsa donde contiene el feto y lo protege mediante el líquido amniótico. Pero claro, y luego viene la otra placenta que es el corio. ¿Qué sería el corio? Entonces, ¿qué falta? ¿Calixto qué dice? Exactamente. Entonces, ¿qué es el corio? ¿No va a ser lo que ella dijo? Piensen. Repita, Es la unión de la placenta con los vasos sanguíneos de la mamá. Entonces, ¿qué sería el corio? Los vasos sanguíneos de la placenta. Pero entonces, ¿qué es el corio? Otra bolsa que está sobre el amnios. Y esa bolsa tiene un montón de miles de millones de velocidades, ¿verdad? Que son vasos sanguíneos. Entonces, supongamos que esta es una yegua, ¿verdad? Ese es el útero de la yegua. Entonces, del útero de la yegua van a salir un montón de vasos. Entonces, los vasos sanguíneos de la yegua se pegan a los vasos sanguíneos del pollo. Pero claro, entonces a partir de ahí es como el feto se va a alimentar. Entonces, la unión vasos sanguíneos del endometrio se pegan a los vasos sanguíneos del pollo y ahí se da el paso de sustancias nutricionales desde la madre al feto. Pero claro, ahora sí, ¿cómo se clasifica el pollo? Difuso, cotidiano, algo. Creo como discal o algo así. Ajá. ¿Y cuál otra? Zonal. ¿Y qué era zonal entonces? ¿Qué especie tenía zonal? Luego otra vez, supongamos que este es el feto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es zonal? Es un cordón con un cinturón a lo largo del feto. ¿Está claro? Supongamos que este es el feto. ¿Qué era discal? Un cordón, un botón y un punto. Entonces, ¿qué es esto que estoy haciendo aquí? Todas las velocidades del pollo se concentran en una región. Entonces, si se concentran en forma de cinturón, le llamo zonal. Si se concentran en forma de botón, se llama Discal. discal. Si se concentran en forma de un montón de bolitas por todo lado,
Cotiledonaria. Y difusas, porque están repartidos por toda la superficie de la placenta. Y es la vía de comunicación entre madre e hijo. ¿Está claro? Entonces, para nuestros, digamos, en el caso de veterinaria, en los rumiantes, utilizamos esa característica para palpar y diagnosticar aquellas. ¿Esa cómo se llamaba? Difusa. Zonal, Sonal. Discal, discal, cotiledonaria, cotiledonaria y difusa. ¿Está claro? ¿Preguntas? No.